Bueno, bienvenidos una vez más aquí a una transmisión del canal de YouTube de Canon JCSR, que tengo problemas para poner lo que es mi celular quieto. Es que no he comprado otro tripié, entonces vamos a limpiar un poquito la cámara, creo que se ve medio feo. Ahí está. Ah, no, soy yo el que está así. Bueno, pues, ¿qué podemos decir el día de hoy? No tengo ganas de trabajar. Eso es lo que siempre pasa por nuestra mente. Y más en fin de semana, porque en fin de semana, ¿quién quiere trabajar? Nadie seguramente. Llega el sábado, llega el domingo y queremos descansar, queremos estar a gusto en casa, pero tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar muchas veces sin tener ganas de trabajar. No porque nos aburra nuestro trabajo, no porque nuestro trabajo se nos haga tedioso o pesado. No tienes ganas de trabajar porque obviamente hay muchas cosas que quisieras hacer en casa y muchas veces no se puede. Ojalá que se puedan suscribir al canal, ojalá que me puedan regalar un like, ojalá que me puedan dejar un comentario aquí, una pregunta, alguna duda o algo para seguir tocando temas interesantes en lo que son las transmisiones. Ya saben que las transmisiones están enfocadas simplemente a poderles yo compartir la experiencia de mi vida, el trabajo, el día a día, algún consejo que yo les pueda dar. Y obviamente pues los videos que subo al canal, los grabados y editados, pues tendrán un contenido más específico de pues mostrarles algún consejo de algún tipo de máquina, de algún tipo de costura. Por supuesto, les invito a que vean mi último video que subimos referente a lo que son la fabricación de estas hermosas gorras que nos hizo el señor Jesús García, el mejor fabricante de gorras aquí en México. La verdad es que admiro mucho su trabajo. Me da mucho gusto que haya personas interesadas. Tú que quieres iniciar tu marca, tú que te gustaría tener tu marca de tus gorras, pues bueno, nuestro amigo te las puedes fabricar, puedes mandar un mensaje y cotizar con él, pues las gorras, el precio, material y todo tus diseños, lo que tú quieras, ¿no? Ya sabes, te invito a que se vayas a su canal de YouTube. Él está como Chucho Cachuchas, así está en YouTube. Bueno. Continuamos, mire, tantas ganas no tengo de trabajar que ni siquiera me peiné. Vamos a saludar rápidamente a algunas personas y ojalá que nos puedan ir diciendo ahorita que es viernes, son las 10, casi 10:45 de la noche aquí en la Ciudad de México. Y cuéntame, por favor, tú que me estás viendo, si estás trabajando, en qué estás trabajando y si tienes ganas de trabajar y si no tienes ganas de trabajar. Bueno, yo por ejemplo antes de iniciar la transmisión estoy haciendo algunos moldes y estoy escuchando música, estoy escuchando alabanzas, estoy escuchando un poquito de todo tipo de música porque me gusta mucho el reggaetón, me gusta mucho la salsa, instrumental también. La verdad es que me gusta de todo. Pero bueno, vamos ahorita a entrar de lleno a lo que es el tema. Vayan haciendo sus preguntas, por favor. Ya saben que a mí me encanta leer todas las preguntas que hay aquí. Dice Xochitl Leo, buenas noches, hijo. Madre mía, dice Lulu, en este momento estoy trabajando, cosiendo unas prendas. Quiero algo, sacrificio. Si quieres algo, sacrificio. Pues sí, necesitamos sacrificar tiempo con la familia para poder seguir trabajando y pues generar dinero. Totalmente es como ir al gym. No queremos, pero debemos. ¿Verdad que sí? No nos queda de otra, ni modo. Natalia Vanessa Guzmán, hola de Argentina, casi son la 1 de la mañana y mire, está aquí, muchas gracias. Evelyn, muchas veces se me junta el trabajo y me gana la presión y termino desvelándome, a veces no logro organizarme. Estamos igual, es difícil organizar el trabajo, pero tenemos que darle pues prioridad a lo que es primero, ¿no? Dice, yo también escucho alabanzas, prédica, hablo con Dios, cosiendo bendigo mis herramientas. Es que bueno, a mí me gusta mucho, yo sé que muchas personas que me siguen a lo mejor no son cristianos y lo entiendo y lo respeto, muchos sí me siguen, yo creo en Dios y respeto todas las religiones, todas las creencias. Me gusta todo tipo de música, créanme, pero las alabanzas también a veces me dan un poco de pila y ahorita estaba escuchando un concierto de alabanza. Estoy solo, mi esposa ya trabajó en todo el día, ahorita está descansando ella con mis hijos y me toca a mí trabajar. Ya vieron en la miniatura el reguero que tengo aquí, pero bueno, es parte del show y me gusta mostrarles mi taller limpio, pero en ocasiones pues a veces está así como ahorita, ¿no? Un verdadero reguero. Dice Disney Campos, buenas noches desde Colombia, gracias. Dice Corazón de María, buenas, darnos unos consejos para aprender cuando no hay mucho trabajo. Ok,
Bueno, vamos a seguir con el tema y ahorita vamos a ir contestando sus preguntas, por favor. Katy Libra, buenas noches. ¿En cuánto le sale el rollo de papel? Ah, muy buena pregunta. Este papel yo lo compré en Mercado Libre y lo compré a 3 meses sin intereses, por supuesto, porque cuando puedo compro y pago de jalón, cuando no, pues divido el pago en pequeñas mensualidades pequeñitas, ¿no? Sale de contado, creo que en 1100 pesos, no sé de dónde seas. Aquí en México está en 1100 pesos y yo lo pagué en 3 meses, me salió como en 1350, le suben como unos 300 pesos más o menos, un 20% por ejemplo del valor del costo. Seguramente en las tiendas en donde vendan este tipo de papel y todo eso, porque hay de diferentes grosores, seguramente saldrá más barato, pero está pesado. Este rollo es de 50 kilos, más o menos son como 200 metros de papel y a mí me rinde pues más o menos unos 2, 3 meses con los trabajos que he estado realizando. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienes ganas, pero quieres trabajar? Porque sí pasa eso. Nosotros que nos dedicamos a la costura, nosotros que nos dedicamos a un trabajo donde nuestras habilidades manuales literalmente dependen de nuestro estado de ánimo, todo el tiempo estamos batallando con esto y necesitamos algo que nos dé ánimo, ¿no? Necesitamos algo que nos levante la pila. Puede ser escuchar alabanzas, como bien lo dicen aquí algunos suscriptores, incluyéndome a mí. Puede ser poniendo música metálica, rock, no sé, escuchando sonidos de la naturaleza, escuchando un anime, porque hay muchos que les gusta el anime, este, no sé, escuchando chistes, escuchando perdón, hay muchas maneras de poder levantar el ánimo cuando trabajas con una persona, pues pueden platicar de lo que fue el día a día, pues de lo que les gusta, de lo que no les gusta, no sé. Pero ¿qué pasa? Y lo hemos visto muchas veces, cuando estás solo y no tienes ganas de trabajar, híjole, de verdad que sí es muy difícil. Es muy difícil porque aunque no se tengan ganas de trabajar por obligación y por necesidad, lo hacemos. Aunque hay una pequeña diferencia. Yo tengo mi trabajo estable de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 5:30 de la tarde y llego a trabajar aquí a mi casa. Y aún así, a pesar de eso, no siento tan pesado trabajar aquí en casa. Puedo desvelarme a la 1 o 2 de la mañana porque más o menos tengo pensado hacerlo el día de hoy para terminar los trabajos que tengo pendientes por entregar. Y no siento esa pesadez, no siento ese cansancio. No quisiera trabajar porque obviamente, pues como todos, quisiera estar allá abajo en mi casita, descansando, viendo la tele. Hace un poco de frío en la noche ahorita ya. Pero, pues sin embargo, estamos aquí. Mañana será sábado y si termino ahorita, pues mañana estaré más tranquilo y estaré más relajado. Pero ¿saben una cosa? Esas ganas de no tener, de no querer trabajar, yo las veo más en que a veces quiero hacer otras cosas, porque tengo mi trabajo, tengo mis trabajos que tengo que entregar y luego me comen las ansias a mí por hacerme una playera nueva. Ya vieron mi polo. Esta fue la que utilicé el día en que fui con mi amigo Jesús García. Ya la había mostrado. KJCSR. Y ahorita que traigo precisamente la gorra de mi amigo Jesús, combina perfectamente, ¿no? Se ve a todo dar. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela. Estaremos un ratito aquí platicando antes de seguir trabajando. Aunque no tenga ganas de trabajar, vamos a parar un poquito el trabajo y darles tiempo a ustedes porque también YouTube es mi trabajo, hacer videos también es mi trabajo. Y vienen tantos planes para el canal de YouTube de Canon JCSR de Costura. Empezando el año, de verdad, créanme que le voy a poner muchas, muchas ganas. ¿Por qué empezando el año? Porque necesito primero, como bien lo decían aquí ahorita en los comentarios, aprender a organizarme. Sé organizar ciertas cosas, ir por paso y tratar de llevar una metodología, que es seguir una línea para poder tener un éxito más adelante. Ahora, debo de controlar esta, ¿cómo se dice? Como hiperactividad de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque por lo menos nosotros los hombres a veces fallamos en ese aspecto. Las mujeres es un poco más sencillo. Entonces, empezando el año, quiero darme de aquí a diciembre para ponerme tablas con todos mis trabajos pendientes y empezando el año quiero dedicarme de lleno al canal de YouTube. Es una
Es algo que he estado pensando durante varios años, porque llevo 5 años en el canal, y a pesar de que me ha costado mucho trabajo el poder conseguir esa, ay, ¿dónde está? Esa plaquita que está ahí de 100,000 suscriptores, sí anhelo y sí deseo de todo corazón llegar al millón de suscriptores. Falta muchísimo tiempo, pero estoy seguro que lo voy a lograr, primero con el apoyo de todos ustedes, con la gracia de Dios, y pues bueno, también echándole ganas. Y echándole ganas significa que tenga que luchar todos los días contra esto que estoy poniendo en el título, de no tengo ganas. Y el no tener ganas tiene que replantearnos a nosotros el ponernos una meta, el ponernos un objetivo. Puede ser a corto plazo, mediano y largo plazo, por supuesto. Si tienes un trabajo, si estás desarrollando un trabajo ahorita, tu corto plazo es terminar primero una cosa y después ir avanzando a la otra. Hemos visto que si nos saturamos de trabajo nos estresamos y nos da el desánimo y pues ahí vienen un montón de cosas, ¿no? El estrés principalmente. Cuando yo no tengo ganas de trabajar es porque hay tantas cosas que tengo que hacer que no sé ni por dónde empezar. Y ese no ser dónde empezar se ve reflejado en que ya no quiero hacer nada porque digo, híjole, ¿por cuál empiezo? Cálmate, serénate y solo empieza por uno, el que sea. No importa si entre comillas es el más difícil o el más sencillo. Termina uno y después vas con el otro y vas con el otro y vas con el otro y vas con el otro. Y así es como yo trato de irme poniendo en disciplina porque eso es lo que a mí me desespera. Eso es lo que a mí me quita las ganas de trabajar. No porque no me guste trabajar, a mí me encanta trabajar y a pesar de que tengo a mis hijos, tengo a mi esposa y obviamente la necesidad es primero por la economía y todo lo demás. Créanme que yo soy feliz también trabajando todo el día, muchas veces sin comer, cosa que también está mal para nosotros, pero me gusta mucho trabajar, me gusta mucho estar haciendo algo, ¿no? Difícilmente estoy quieto, sin hacer nada, me aburro fácilmente. Vamos a leer algunos comentarios y seguimos platicando. Compártanme ustedes lo que viven, compártanme esa empatía que todos tenemos, esos problemas comunes de a veces de verdad, híjole, querer tirar la toalla y no querer hacer nada, irse a descansar cuando otros ya están durmiendo, pues muchas veces nosotros tenemos que seguir aquí trabajando. Dice, a ver, por acá nos quedamos en... ay, yo hay muchos comentarios. Aquí, buenas noches desde Perú. A veces tengo yo un reguero, hoy veces que da desorden y no sé por dónde empezar a ordenar. Pues sí, ya vieron, mi lugar está igual de desorden ahorita. Gracias por las enseñanzas y consejos, dice Rosa Vera, gracias. Mina, tengo TDAH, es momento de proyecto grande y me cuesta mantenerme concentrada. TDA, no sé qué sea eso. Es una abreviatura, no sé. Y me cuesta mucho mantener concentrada y quiero en mi máquina, alguien como yo, qué técnicas usa para concentrarse en el trabajo y enfocarse. Pues el objetivo que tengas tú, principalmente del por qué estás haciendo un trabajo. Yo desarrollo mi trabajo de todos los días, de lunes a viernes, con el objetivo de algún día salirme y ahora agarrar al toro por los cuernos, como decimos aquí en México, y iniciar mi negocio y entonces ahora ya depender de mí mismo. Ese es mi objetivo principal. Espero conseguirlo dentro de poco y pues obviamente todo eso pues lo van a ir sabiendo todos ustedes. Dice, todo es cuestión de organizarse, es un poco difícil, pero es lo mejor para poder sostenerse en el trabajo totalmente. A mí siempre me gusta verlos en vivos cuando trabajo, me gusta también escuchar música, pero hay veces que necesito silencio total. Exacto. Y saben qué, yo también, pero por poquito tiempo, porque todavía no me acostumbro a las máquinas, silenciosas como la Over y la Collarete. Todavía extraño el ruido del motor, pero bueno, ni modo. Dice John, hola, hola, ¿solo haces corte y confección o algo más? Sí, desarrollo patronaje, hago muestras, en ocasiones hago pequeñas producciones de maquila que me piden los clientes, doy capacitación a la gente para coser en línea, aumentar la capacidad de tu personal, resuelvo dudas respecto a asesorías, materiales, accesorios, refacciones de tu máquina. Compongo algunas máquinas, los problemas básicos, calibro las máquinas, doy clases de patronaje y de confección en presencial y a distancia. Tengo mi trabajo estable, tengo el negocio de YouTube y pues bueno, aquí seguimos platicando con todos ustedes.
Dice diseño, patrón y confección. El que mucho abarca, poco aprieta, dice mi madre. Organízate y mucho éxito. Gracias, gracias por el buen consejo. Esperemos que no nos pase eso. Ashley. Hola, una pregunta. ¿Cómo me organizo mejor si tengo un bebé de 1 año y tengo una página de venta de ropa por Facebook y no tengo tiempo de coser? Bueno, es cierto. A veces, hoy en día, yo tengo una facilidad que es que mis hijas ya están creciendo, ya están más grandecitas y de alguna manera pueden estar ciertos tiempos largos sin nosotros, sin mi esposa y sin mí, o sin su hermano, que es el mayor. Y obviamente con un bebé más pequeño, pues requieres tu atención prácticamente al 100%, ¿no? Si está lactando o por los cuidados que conlleva tener un bebé tan pequeño. Sin embargo, también hay ciertas eh, oportunidades que tenemos de ocio y tenemos que reconocerlo. Al menos yo, ¿no? El estar en el celular, en estar chateando, en estar en el Facebook, en Instagram, en WhatsApp, lo que tú estés viendo, esos tiempos de ocio podemos convertirlos e invertir nuestro tiempo en algo productivo. Cuesta trabajo, por supuesto. Yo me la paso viendo videos en Instagram, así de las historias, y luego videos en YouTube de diferentes, creadores de contenido también. Y me puedo pasar horas literalmente ahí metido o jugando algún juego en celular. Estoy horas literalmente hasta que se me cansa los brazos y se me cae el celular ya quedándome casi dormido. En vez de estar ocupando yo mi tiempo, por ejemplo, si quiero aprender a mejorar la calidad de los videos, el enfoque, la manera de hablar, la manera de organizarme, porque realmente hay muchas personas que se dedican a dar consejos así. Tienen, tienen buena metodología para enseñar consejos de vida, cómo verte mejor, cómo expresarte mejor, cómo organizar tu negocio, cómo aumentar la capacidad, cómo llegar a la gente, qué tipo de lenguaje tienes que utilizar para las personas para retener el público. Hay muchísimas gentes especialistas en ese tipo de cosas. Yo buscaría videos en YouTube, aunque tengas a tu bebé y lo estés ahí en brazos con una sonaja o algo que lo tengas. Creo que tenemos momentos en donde sí podemos ver un pequeño video de 5 minutos y esos 5 minutos, créanme que nos pueden cambiar la vida. Yo, por lo menos, es lo que trato de hacer. Vamos a ver. Pero aún así es muy difícil. Digo, la verdad es que por lo regular las mamás son las que cuidan a los bebés más pequeños. Entonces, como hombres, difícil podemos darles un consejo porque no tenemos la misma disciplina que ustedes como mujeres. Ustedes son increíbles y nosotros pues no lo somos tanto. Dice Tania, no puede ser en tu caso que ahora no tienes ganas porque haces muchas cosas. ¿Has pensado en dedicarte de lleno a trabajar por tu parte? Digo, debe ser muy cansado trabajar las 8 horas y aparte el trabajo propio. Sí lo es y lo es y por eso lo comenté ahorita. Es muy pesado para mí en el aspecto físico, no en el aspecto anímico. Físicamente quiero aprovechar, entre comillas, mi juventud para dar todo lo que pueda dar en mi trabajo, tanto en mi trabajo formal como en el que estoy empezando a aprender, quiero emprender. Llevo 5 años haciendo contenido para YouTube. 5 años en donde me he dedicado a aprender lo más que puedo ahorita, lo que es el patronaje, confección, refacciones de máquinas, conocimiento de telas, accesorios y muchas cosas más. Tratar de ver todo lo que pueda yo de la industria textil, perdón, para después ya ponerlo en práctica y utilizarlo a mi favor y a su vez pues, poderlo compartir con todos ustedes. Entonces, claro que es cansado porque el no tienes ganas, dices tú, yo lo que vengo en el transporte público es pensar, quiero llegar a mi casa y me gustaría llegar y cenar, por ejemplo, luego, luego. Pero si ceno, cuando llego yo como a las 7:30 de la noche, pues ya no, ya siento pesadez en mi cuerpo y ya no me dan ganas de subir a trabajar a mi taller. Entonces prefiero cenar hasta que acabe mi trabajo, pero ya es muy tarde, ya me duermo muy tarde porque todo mis cosas personales las hago de noche. Me baño hasta la 1 de la mañana, ceno hasta la 1 de la mañana y todo. Entonces sí es pesado y es difícil, pero como lo dicen también aquí en los comentarios ustedes, es el sacrificio que uno tiene que hacer, porque yo sé perfectamente
que lo que ahorita yo estoy aprendiendo, desarrollando y ejecutando es para que algún día yo sea independiente y ya tenga mi negocio. De eso estoy convencido. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Yo espero que en diciembre o espero que el próximo año, no lo sé, pero sé que va a pasar. Y entonces ahí ustedes pues me van a decir, ¿sabes qué? Híjole, como que te vemos más tranquilo o te vemos más apurado o les estaré compartiendo nuevas experiencias de vida, no lo sé. Recuerden que el canal de YouTube para mí se está convirtiendo en una caja de testimonio para todas las personas que lo lleguen a ver y puedan ver que sí se puede. ¿Es difícil? Claro que sí es difícil. Es tan complicado ser mamá y tener un bebé de 1 año y no tener tiempo para organizarte, como tan difícil es ser un padre de familia y tener que trabajar 8 horas y después llegar aquí y trabajar otra vez otras 5 o 6 horas y sábado y domingo trabajar también todo el día. Pero pues así es el ritmo de vida que llevamos hoy en día todos en el mundo, porque ya sea que tengas tu negocio personal o te dediques a ser bloguero o youtuber o creador de contenido o ser instagramer y no sé qué cosa, tiktoker y demás así, hoy en día el ritmo no es tan acelerado que así es. Tienes 2 trabajos o tienes 3 trabajos, no solamente porque necesitas ingresos, sino porque así lo pide el ritmo de de vida. Y no me pesa. Creo que espero darles hasta que mi cuerpo ya no pueda más. Y entonces ahí sí pararé de trabajar. Pero mientras quiero seguir echándole ganas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tengo un objetivo. Y ese objetivo, que si Dios me permite llegar a conseguir lo que es tener un negocio, que ya lo tengo, pero que se vea reflejado en tener más trabajadores, en tener una marca, en tener muchas cosas que hacer y aprender para poderles enseñar a ustedes, pues lo van a ver más adelante, si Dios así me lo permite. Así que cansado lo es, pero créanme que también lo disfruto muchísimo, perdón. Dice aquí, Angora nos regaló un stickers de Super Light, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá que nos puedas decir de qué parte del mundo nos estás viendo, qué hora es allá, algún tema en especial que quieras que toquemos en las transmisiones en vivo. Tengo más de 750 videos en el canal grabados, pero me gusta hacer transmisiones para poder platicar con ustedes y responderles alguna pregunta que me hagan, personal, de trabajo, algo en lo que yo les pueda aconsejar. Les estoy compartiendo ahorita, son las 11 de la noche, estoy trabajando, es fin de semana, pero estoy contento de poder aquí brindarles pues un poquito también de mi tiempo porque es recíproco. Ustedes me brindan su tiempo. Las 66, las 70 personas que me están viendo ahorita alrededor del mundo, me están regalando su tiempo. Cuando termine la transmisión, habrá muchas personas que se sumarán a las vistas de este video y les voy a agradecer de la misma manera porque pues ustedes son parte de todo esto, de este canal que lleva 5 años. Es muy poco tiempo o es mucho tiempo, pero para mí se me ha pasado tan rápido. Hay mucho que aprender todavía y quiero seguir mejorando en todos los aspectos, pues para que ustedes vayan a la par conmigo y cuando no tengan ganas de trabajar, pues bueno, encontremos una palabra juntos de aliento para poder seguir adelante en este camino. Dice por aquí, mm, 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 nos quedamos en, wow, muchos comentarios. Dice, hola, a ver, me gustaría aprender, si poca, pero mi Lupita sorda. Dice, hola, me gustar, ver, aprender. Si poca, pero mi Lupita sorda, si atención puede hacer, ver que empezar, gracias mucho. No entendí muy bien, pero bueno, aquí andamos. Dice, yo he hecho varios diseños de playeras y al momento de venderlos me va mal. Y es ahí donde me desanimo, pero sus videos me levantan el ánimo. ¿Cuál es el problema que tienes con respecto a la venta de tus prendas? Dice Valentino Peña, ¿me saludas? Hola amigo, ¿cómo estás? Ojalá que nos puedas ir diciendo, pues, de dónde eres. Ojalá que nos puedan ir comentando un poquito más ustedes. Dice por acá Angora, disculpa mi ignorancia, ¿por qué soy principiante? Dice, ya tengo una over, pero no sé si es necesario comprar una collarete. Es que no sé la diferencia entre las dos. ¿Me puedes decir? Claro que sí, por supuesto. Mira, tenemos aquí una máquina overlock. La máquina overlock por lo regular está enfocada en darle el acabado a la tela y cortar la tela y hacer un sobrehilado
que envuelve la orilla de la tela y sirve para que no se deshilache. Aunque puedes coser licra, puedes coser telas rígidas. Las telas que se deshilachan pues son las telas rígidas por el tipo de tramado, corta, ¿sí? Y tenemos aquí una máquina collarete, perdón el reguero, tenemos una máquina collarete de doble tramado que sirve más para lo que son costuras de carga, hacer dobladillos, usar aparatos. Con gusto, en el canal de YouTube hay varias listas de reproducciones. Te invito a que entres al canal, vayas a la sección de listas de reproducciones y podrás encontrar la lista de reproducción de la máquina collarete para que veas todo lo que puede hacer esta máquina. La lista de reproducción de la máquina overlock para que puedas ver lo que hace esta máquina. Y también tenemos lo que es la máquina básica, que es la recta, con la que puedes hacer prácticamente todo. Recuerden que la máquina overlock y la máquina collarete son máquinas complementarias, al igual que una máquina casera, son complementos de todo el trabajo. Dice por acá, Peluchito, buenas noches, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Saludos, muchas gracias por estar aquí. Dice Dani, saludos, bro, desde Ciudad Nézar, muchas gracias. Dice Peluchito, la motivación no dura para siempre, es un efecto temporal de tu cerebro para mantenerse en el camino correcto. La disciplina es la habilidad de seguir avanzando por el camino correcto, incluso cuando la motivación no está. Muy buena definición, de verdad, así debe de ser, pero hay una constancia en todo esto que es seguir avanzando. Entonces, cuando tengamos ese ánimo, porque está esa contraparte del desánimo, cuando estemos motivados, de verdad, aprovechemos al máximo ese estado mental, espiritual. Bueno, a ver, díganme si se escucha, creo que se cortó el internet, se cayó la señal, no sé qué rayos pasó. Por favor, háganos saber si todavía están aquí. Todavía están aquí, todavía están aquí. No sé, algo pasó, el wifi se apagó, pero todos estamos aquí. Ya regresamos, ¿verdad? Ya me estaba asustando. Dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, seguimos leyendo sus comentarios rápidamente. Dice, yo trato de trabajar bajo metas, tiempo, eso me ayuda para organizar mi día y darme tiempo para el trabajo y mi familia. Claro que sí. Dice, ¿por qué no monetizas tu canal? Eso te ayudaría más. De hecho, el canal está monetizado. Dice, yo te veo desde USA, la hora aquí son las 11 de la noche. El canal ya tiene monetización, por supuesto que recibo una percepción económica por la cantidad de videos que tengo y por la cantidad de vistas. En ocasiones hay suscriptores que hacen donaciones al canal, así como lo acaba de hacer nuestro amigo de Agora04 que nos regaló un super stickers, obviamente con un costo, de verdad, muchísimas gracias. Es una manera de apoyarme a mí, pues para comprar y solventar pues también las cosas que yo tengo aquí en mi negocio, porque este taller, esta mesa de corte, este burro de plancha, esas máquinas, esas telas, esos hilos, esos aparatos, todo esto yo compro, no solamente es para beneficio mío, sino es para también mostrarles a ustedes muchas cosas que pueden ser de utilidad. Si yo compro algo para adornar una prenda, como lo son perlitas, remaches, estoperoles, ojillos y demás, pues ustedes lo van a ver en el canal y con gusto se los voy a recomendar. Así, por ejemplo, cuando yo compro alguna tela para hacer alguna sudadera, para ponerle la marca de KJCSR, para comprar accesorios y todo eso, es para yo poderles mostrar pues el resultado final de hacer un molde de papel. Así que sus donaciones, por supuesto que a mí me ayudan, las monetizaciones que yo tengo en el canal me ayudan, pero pues siempre hay cosas que hay que seguir invirtiendo, por supuesto. Dice, gracias por la empatía. Cuando tenga tiempo libre, a veces estoy muy cansada porque también me encargo de la casa y es súper complicado. Lo sé, mi esposa lo hace todos los días y es muy difícil. Pero creo que por ahora aceptaré mi bebé, es mi prioridad. Es una bendición tener un bebé. Ahorita dale tiempo, ahorita que puedas. En los momentos de espacio que tengas, Dios te va a permitir organizarte. Yo pido a Dios que me dé más, ¿cómo se dice? Que me dé entendimiento para poder saber llevar un negocio, porque no quiero perder los pies de la tierra, no solamente porque en algún momento yo pueda percibir tanto dinero que me pueda volver loco, o que en algún momento yo pueda dejar de querer enseñarles a ustedes. Yo hice este canal primero con la intención de mostrar algo que a mí me gusta. Me apasiona muchísimo la costura.
Me apasiona el hacer prendas, el vestir cosas hechas por mí y para mí, y ya después se va a convertir en un negocio, por supuesto, y lo voy a vender. Pero me apasiona mucho eso y en cada video que yo hago para ustedes, quiero transmitirles eso. Tú que te dedicas a coser desde hace 5, 10, 20, 30, 40 años o que apenas estás iniciando, créanme que es un oficio muy noble al cual yo respeto. Me he cansado de decirles a ustedes en cada video y en cada transmisión, a mí no me gustaba coser, de verdad, no me gustaba coser, pero ¿saben algo? Dios me hizo entender que fue un don que Él me dio y tengo que aprovecharlo porque hoy en día pues es lo que me da de comer y me permite llegar a mucha gente como ustedes. Entonces, dice... Dani, tengo una pregunta. ¿Las máquinas que tienen soje son de batalla para producción en cantidades considerables? Pues sí he cosido bastantes prendas. No, no las tengo trabajando con maquila, si a eso te refieres. La verdad es que no las tengo con maquila, pero sí han trabajado durante varias horas seguidas y créeme que sí dan batalla. No son máquinas de juguete. Entiendo que muchas personas tienen esa duda de si las máquinas de motor de clutch aguantan más que una electrónica. Si lo vemos en ese aspecto, creo que sí, se sienten un poquito más de uso pesado las que tienen motor de clutch, la verdad. Sí sientes como que aguantan más. Estas que son electrónicas son como princesitas, son como muy delicadas, ¿no? Pero hay una diferencia. La verdad es que yo en estos casi 2 meses, en donde le cambié también el motor a esta máquina recta, le pusimos un motor servo, sí ahorran bastante luz. Son silenciosas, puedes controlar la velocidad de la máquina si eres principiante. Entonces la verdad es que yo sí recomiendo las máquinas electrónicas. Si es marca Soge, si es marca Jack, si es marca Siruba, si son Huki, si son la que ustedes quieran, sí aguantan. No son máquinas de juguete, por supuesto que sirven para producción. En los talleres no las ocupan por el tipo de luz que tiene. Algunas de estas máquinas tienen luz monofásica y por ejemplo las que son de motor de clutch luego tienen luz trifásica. Entonces básicamente nada más es por eso la diferencia que muchos no quieren, porque en las empresas la luz que se pide es para 220 voltios, las electrónicas por lo regular es para 110 voltios. Entonces ahí habría que considerar nada más ese tipo de cuestiones, pero para trabajo las dos sirven perfectamente, tanto electrónicas como las de motor de clutch. Dice, soy de Perú, por cierto, mil gracias por empatía, gracias, corazón. ¿Podría comentarnos cómo se lanzó al mundo de la confección de prendas de vestir? Yo he aprendido mucho de ello, pero me da miedo a dedicarme a trabajar haciendo prendas. Ahorita vamos a tocar, eso es muy importante, gracias. Dice, hola, saludos desde Reno, Nevada. Ahora sí me tocó verlo en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludos desde Colombia. Yo hago para vender y finalmente lo dejo allí y no promociono mis cosas. Usen las redes sociales a su favor, por favor. Ahora sí que se escuchó medio raro. Tenemos las redes sociales. Usémoslas. Podemos llegar a mucha gente. Yo uso el canal de YouTube para llegar a muchas personas. Les digo una cosa. Me siento muy contento. Hay 95 personas. Bueno, ya bajó a 85 que están mirando este video y en los 5 años que llevo transmitiendo en vivo, no habían estado más de 70 personas mirando un en vivo mío, lo cual me da muchísimo gusto y me pone muy contento, ¿sí? Porque son temas en los que todos los pasamos, todos se nos van las ganas, todos a veces no queremos hacer nada y me da mucho gusto que haya personas interesadas en escuchar a una persona como yo a ver qué les puede platicar. Yo estoy aquí solo en mi casa, estoy mostrándoles un entorno, estoy abriendo una puerta para lo que es el mundo y poderme conectar con ustedes. Una vez terminando la transmisión, pues cada quien estará haciendo sus cosas y este video será visto después por varias personas más. Estoy muy sorprendido por el video que hice de Nunca es tarde para aprender. Si no lo has visto, fíjate en la lista de reproducción del canal Transmisiones en Vivo. Ese video de transmisión en vivo tiene más de 120,000 vistas. Así como este video que tú estás viendo, en 3 semanas llegó a 120,000 personas. Y lo cual, híjole, me quedé sorprendido. Uno, cuando hace una transmisión o cuando hace un video, yo que me dedico a
crear contenido para YouTube, tengo que ser consciente de lo que estoy hablando ante la gente. Tengo que cuidar la manera en la que hablo y me expreso porque no quiero que algunas personas se sientan ofendidas, por supuesto, jamás sería mi intención. Tengo que ser prudente, tengo que ser eh, también sincero y mostrarles empatía a ustedes, porque así soy. Mi trabajo. Me comentaban aquí ahorita en los comentarios, ¿cómo es que yo me lancé a hacer ropa? ¿Sí? Primero que nada, porque gracias a Dios caía un trabajo donde me permitieron aprender mis compañeros de trabajo. Mi amigo Abel, lo cual es mi jefe en la empresa donde yo trabajo, me ha enseñado lo que hoy en día sé respecto a patronaje. De confección yo ya sabía muchísimo, empecé a trabajar en lo que es dentro de la costura a los 12 años, tengo 36, ya mero 37. Entonces durante más de 20 años he estado cosiendo mucho tiempo. No me gustaba coser, ya se los dije, porque en los lugares donde yo he estado cosiendo te exigen mucho, prácticamente que una puntada esté perfecta, que esté casado, que estén costuras derechas y termina uno fastidiándose porque también cree que las personas que trabajan así son malas. Y sí, son malas, la verdad. A veces son bien mala onda, pero esas personas que queremos ser mala onda nos dan disciplina, nos permiten mejorar la calidad de nuestro trabajo porque en todos los trabajos, en todo lo que tú hagas, hay una cierta calidad que tú le das a la gente. Yo, por ejemplo, ahorita en transmisión en vivo, la calidad visual de mis videos, del entorno y de todo esto, pues es baja, es mala, en teoría es mala, ¿no? No tengo cámaras profesionales, no tengo un soporte, no tengo un espacio tal vez adecuado como para poner un fondito mejor y todo. Mi calidad es mala en ese aspecto. A lo mejor lo que estoy hablando está bien. Entonces, cuando yo estuve trabajando en la costura y siempre estuve rechazándola, era por las personas que me tocaban a mí. Yo hace 7 años que inicié, hace 7 años estoy en mi trabajo donde estoy ahorita laborando y mis compañeros de trabajo me permitieron ver lo que ellos hacían, que eran hacer moldes, cómo cortar la tela, aparatos, los mecánicos que iban a revisar las máquinas de la empresa me permitían ver cómo hacían el proceso, en ocasiones grabarlo también para yo aprender después. Y ahí es donde empiezas a tener empatía con ciertas personas y solamente necesitas eso, encontrar alguna persona que te motive y te haga entender que tu trabajo es importante. A mí me hicieron entender que era una persona trabajadora, sí, por supuesto, pero que tenía el potencial para aprender más cosas y me lo permitieron aprender. Entonces de ahí le tomé pasión y ganas a la costura. Yo inicié hace casi 20 años, pero volvía a iniciar cuando dije esto me gusta y a esto me quiero dedicar. Y estoy seguro que más adelante pues me va a dejar una mayor satisfacción si a mis hijos les gusta mi trabajo y pueden seguir mis pasos. Este canal de YouTube se les va a quedar a ellos cuando yo ya no esté. Entonces, sigamos en este camino juntos, ¿de acuerdo? No decaigamos, no, aun cuando estemos con dificultades, no quitemos el dedo de renglón. Siempre va a haber algo que nos atore, siempre va a haber temores, siempre va a haber dudas, siempre va a haber el saber si estamos haciendo lo correcto, si vamos por buen camino. Siempre va a pasar eso, pero simplemente pues tenemos que seguir un pasito más adelante sin dejarnos caer. Nos saluda por acá. Bueno, ya habíamos visto creo todos los comentarios porque se nos cortó la transmisión hace rato y la verdad es que me perdí muchísimo, pero, pero bueno. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que han estado aquí conmigo. Si hay alguna pregunta que quieran que responda, si algo quieren que platiquemos los últimos 10 minutos, por lo regular las transmisiones las hago entre 50 minutos y una hora, porque ahorita voy a seguir trabajando. Algo que me quieran compartir, algo que me quieran comentar. eh, Tú tienes tu negocio, en qué sientes que te estás fallando, eh, si apenas quieres iniciarlo, cuáles son las dudas, qué es lo que te está frenando a ti para iniciar tu negocio.
Hemos visto videos también de los que yo he hecho que yo les aconsejo, no necesitas tener máquinas para tener un negocio de costura. No necesitas tú involucrarte directamente en lo que es la confección para tener un negocio de ropa. Puedes comprar el servicio y puedes ponerle el sello a tus prendas. Yo me dedico a eso. Yo me dedico a desarrollar las bases para diferentes clientes de todo tipo de prendas. Y pues bueno, es un trabajo que me gusta también hacer, ayudarles. Hace poco había lanzado la promoción de los moldes en la última semana de agosto, pero eran tantas personas las que querían moldes que mejor dejamos 10 personas nada más que quisieron los moldes y son los que estamos terminando de desarrollar para poderlos entregar en estos días. Tampoco hay que saturarnos tanto. Y bueno, yo he aprendido mucho de ello, pero me da miedo dedicarme a trabajar haciendo prendas. No tengas miedo. En la industria textil siempre hay algo nuevo que aprender. A mí me gusta hacer playeras, he aprendido a hacer otro tipo de prendas, sudaderas, pants, licras, ropa interior, chamarras, vestidos, todo tipo de cosas. Entonces, no te debe de dar miedo a aprender. Hazlo, porque a lo mejor ahí tienes el don, ¿no? A lo mejor ahorita fíjense una cosa, les voy a platicar algo. Mi hermana está embarazada, lo cual a mí me pone muy feliz porque ella está aquí conmigo laborando. No exactamente ahorita en este momento, pero espero poder tener la posibilidad de que Dios me permita hacerle ropita a mi sobrino, ¿sí? Entonces les voy a poder enseñar a hacer ropa de maternidad y les voy a poder enseñar a hacer ropa de bebé, lo cual estoy muy contento, estoy fascinado con esta idea porque es algo nuevo. Sé coser, he visto cómo se hacen esas prendas, pero no las he desarrollado. Sin embargo, creo tener la habilidad para poderlo hacer. Entonces, ah, pues me va a poner muy feliz el poder hacerles ropa para bebé. Porque me han pedido pues ropa para niño, ropa para adulto, ropa para dama, de diferentes cosas que son las bases. Pero ahora voy a tener la posibilidad de hacer ropa de maternidad y ropa de bebé. Así que váyanme mandando ustedes sus sugerencias. ¿Qué tipo de ropa de maternidad han utilizado o que les gustaría aprender? ¿Qué tipo de ropa de bebé les gustaría aprender? Si tienes alguna sugerencia que me puedas enviar a mi correo electrónico, hazlo. Recuerden que mi correo electrónico es canon3412@gmail.com o puedes seguirme de una manera más directa, más fácil en Instagram. Estoy como Canon JCSR. Ahí me mandas un mensaje, me mandas una foto del tipo de prenda que te gustaría que yo aprendiera y pudiera mostrar en el canal y con gusto lo vamos a estar haciendo y desarrollando porque pues tengo un pocos meses para poder empezar a hacer lo que son la ropita de maternidad y ropita de bebé. Y también estaremos haciendo el desarrollo de la ropa general para perrito, porque ¿quién no tiene una mascota? Entonces, una vez intentamos hacer desarrollo para gatos, pero los gatos no son tan fáciles de vestir, pero los perritos sí les gusta más la ropa. Entonces, nos vamos a enfocar también en la vestimenta para mascota y pues bueno, a seguir aprendiendo todos juntos. ¿Alguna pregunta más? El último comentario, hay 91 personas, hay 67 me gustas, de verdad, wow, muchísimas gracias. Si no hay algo más que me quieran decir, comentar, porque no sé si esté pasmado los comentarios, vamos a ver. Chat en vivo, vamos a ver dónde nos quedamos. Dice, a ver, vamos a ver. Creo que aquí hay más comentarios que no me habían llegado. Epical Angora. Ah, qué super sticker nos mandaste. Muchísimas gracias, amigo, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Aquí hay muchos más comentarios que no sé por qué no me habían aparecido. A ver, nos quedamos por acá. Dice, por ahora uso máquinas caseras, las industriales están demasiado caras. Tengo una Overlock y una recta en marca Brother. Ahora quiero comprar una recubridora. Deberían de ser industrial o casera.
Si tu proyecto es a corto plazo el ya producir prendas, pues sí, lo ideal sería invertir en las industriales. Sin embargo, para iniciar un negocio, puedes hacerlo con máquinas caseras. Conforme pase el tiempo y tú tengas más demanda de trabajo, tendrás que comprar industriales. Eso es sí o sí. Dice Evelyn, Lorena dice saludos desde León, Guanajuato. Platícanos cómo planeas empezar tu marca y cómo solucionarías el problema de las ventas, cómo vender una marca nueva. Ok. De hecho, sí, sí lo he pensado y son ideas mías. No sé si vaya a funcionar porque es difícil. Hay tanta competencia hoy en día. Después de que pasó lo de la pandemia o cuando inició la pandemia, en donde todo mundo utilizó las redes sociales para darse a conocer, para hacer un montón de cosas y llamar la atención, también todo el mundo tiene ya la idea de hacer una marca. Una marca es ponerle tu estilo, perdón, es ponerle tu estilo a algo. Ya sea que te conviertas tú mismo en un producto y te vendas ante la gente para que te compren publicidad o generes una marca. En este caso, por ejemplo, yo que tengo aquí mi negocio y que no solamente quiero yo el tener una marca de ropa, quiero convertir mi canal de YouTube en una referencia en las redes sociales donde digan Cano JCSR es bueno, él te puede aconsejar y todo. Ahora, ¿cómo solucionaría yo el problema de vender un producto mío? Vamos a poner de ejemplo este pants, ¿no? Hay infinidad de pants en el mercado, ¿correcto? De diferentes marcas muy reconocidas. Y la diferencia entre las marcas y lo que yo podría vender ante la gente, pues es la manera en la que lo venden, ¿no? Hay que buscar personas que usan las prendas, hay que buscar el entorno apropiado. Muchas veces hay que invertirle en dinero, en un, ¿cómo se dice? En un modelo, en una idea, en un concepto. Más adelante yo en el canal planeo salirme de mi trabajo, por supuesto, y hacer ropa y poder regalar una prenda en la calle, por ejemplo, a X persona, haciendo lo que sea. Entonces, esa persona pues va a estar grabada en mi canal con su consentimiento, por supuesto, y yo le voy a regalar una prenda mía y así es como poco a poco iré metiendo a la gente la idea en la cabeza, primero de mi marca, del nombre, de lo que significa KJCSR, que es, es el símbolo de la marca que yo tengo, ¿sí? Por supuesto. Ahí está KJCSR, KJCSR. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerle a la gente la idea de lo que es tu marca, qué significa. Segundo, tienes que mostrarla y utilizarla. Yo la muestro, yo la utilizo. Son como mensajes subliminales, creo yo. Y después tienes que saber venderla. Tienes que hacer que la gente diga, yo quiero algo de él. Porque hay tantas cosas. Es como, por ejemplo, aquí en México hay muchas taquerías. Me encantan los tacos, por Dios, tengo hambre. Hay muchas taquerías, pero aunque no lo crean, no en todas la salsa sabe igual o los tacos saben igual, a pesar de que puedan vender tacos del pastor aquí, 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 no saben igual. Entonces tú vas a donde te gustan. Cuando compras un producto de alguien, lo compras porque te gusta por algo. Puede ser por la persona, en este caso yo, convertirme en un referente y que diga a la gente, yo quiero algo de KJCSR porque él lo hizo y sabemos la calidad de su trabajo por los videos que hay en el canal. Entonces yo poco a poco quiero ir poniendo en ustedes la idea de que yo puedo venderles algo de calidad y no solamente ponerles la idea, lo he demostrado a ustedes y quiero seguirlo demostrando para que mis productos que en algún momento van a salir a la venta, pues puedan tener un costo arriba del promedio básico, digamos, o normal, pero tendré que ir enfrentándome a muchas cosas, principalmente a la competencia. Entonces, hasta que no vaya avanzando ese proceso, pues no les podré decir un poquito más del tema, porque todo eso que yo les menciono solo es teoría, es ver cómo los demás lo han hecho y espero que a mí me funcione cuando yo ya lo ponga en práctica. Dice, ya se ve, aquí estamos, no sé qué pasó, hace rato se me fue el internet. Dice, saludos desde Venezuela, amigo, una pregunta, soy principiante, apenas unos días me regalaron una mini overlock. Ok, ¿qué agujas usa? ¿Con qué número usas más? Prensatelas usas. Puedes enviarme foto de tu máquina
por favor a mi Instagram, estoy como CanonJCSR o al correo electrónico, estoy como CanonJ, canon3412 @gmail.com para poder ver tu máquina y darte una mejor opinión. Dice, gracias, saludos desde Atlanta. Pues un saludo desde México. Hay un zancudo aquí que me quiere comer vivo. Dice, aquí estamos, ya se ve, gracias. Bueno, yo acabo de apagar las máquinas por hoy en Buenos Aires, es la 1 de la mañana, qué bárbaro. Sandra, pues, qué bárbara, de verdad. Así voy a estar yo trabajando ahorita hasta la 1 más o menos también. Dice, súper gracias, dice, hola, saludos desde California. Dice Raquel, saludos desde Piten, Guatemala. Dice, oye, tengo una duda. Yo diseño, trazo, corto y armo la ropa. En cuanto a los trazos, ¿cuál es el cobro adecuado por su elaboración? A veces no sé en cuánto cobrarlos. ¿Me puedes decir de dónde eres, por favor? Dice, yo apenas hice mi primer pantalón de vestir. Wow, pues ojalá que me puedas compartir tu prenda. Ojalá que ustedes me puedan compartir su trabajo para mostrarlo en el canal y decir, miren, este trabajo lo hizo tal persona y no sé. Me gustaría ver muchos sus trabajos también. Dice Julie, saludos desde Veracruz, Peluchito. Gracias. Dice, sí, me encanta la costura, ya a edad aprendí con ella, sobrevivo, ya que soy adulto mayor, soy de Bogotá, Colombia. Un abrazo grande, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Dice John, te felicito por tu emprendimiento. Yo también paso por lo mismo, también tengo mi taller y espero algún día poder crecer mucho más. Y lo van a lograr ustedes. Amigo, no animo a hacer en vivo algún día. Espero que sí. Dice, hola, un saludo desde Colombia, me encantan tus videos, gracias Sara. Y gracias por tus consejos, a mí me pasa exactamente lo mismo. Ah, Mamadou Way, Senegal, follow you on time. Ahora desde Senegal, pues muchas gracias por estar aquí, siguiéndonos de tan lejísimos. Saludos cordiales desde Costa Rica, Ternuchi. Es verdad, mi acabado mejoró cuando empecé a maquilar. Bueno, pues siempre es importante el seguir avanzando. Aquellas personas que a veces caemos, porque a mí también me pasa muy seguido, caemos en pensar que, yo todo lo puedo y todo lo hago bien. Pues no, la verdad es que siempre va a haber alguien que lo haga mejor y la intención en la costura siempre va a ser seguir aprendiendo. Dice, fallo en el cobro. Si quieren algo más específico del tema, porque hablar de costos, de cuánto dar tus trabajos de moldes, de cuánto dar tus muestras, de cuánto cobrar la maquila, pues hay que ver primero en dónde estás, en qué parte del mundo estás. Hay que ver más o menos la competencia que tienes tú, cuánto cobran. Recuerden que yo hice un video en donde hablaba yo del cobro precisamente. Si nosotros damos caro al cliente, el cliente va a pedir y nos va a exigir lo que ese dinero vale. Hay que ser conscientes de cuánto vale nuestro trabajo. Si nos estamos esforzando, si nosotros decimos es que nuestro trabajo está bien hecho, está bien revisado, sea cual sea, entonces lo vale. Y también es justo decir, ¿sabes qué? Mira, yo quiero esto por mi trabajo. Y si no quieres, mira, con gusto, hay personas que cobran un poquito menos, con una calidad un poquito menor. Si el cliente regresa, pues se va a dar cuenta de que lo, lo bueno no es barato, ¿sí? Hay que pagar lo que es. Entonces me gustarían tus moldes, pero vivo en USA. Puedo hacer envíos, de hecho, voy a hacer envíos a Italia y voy a hacer envíos a Estados Unidos. Próximamente, el fin de semana que viene, voy a estar enviando unos a Italia. Es la primera vez que un trabajo mío va a viajar tan lejísimos y estoy muy contento. Y precisamente alguien en los comentarios, en otras transmisiones, me hace una pregunta, que platicara yo de cómo hacer envíos nacionales o internacionales. Y una de las maneras más fácil que aquí encontró mi esposa es poder contratar paquetería prepagada. Ya sabes, tú te metes en una aplicación de los que ofrecen ese servicio y por una cantidad X de dinero, tus envíos salen al mismo precio, por ejemplo, todos, ¿no? Si no excede los 2 kilos de peso y si no excede ciertas dimensiones, todos tus paquetes nacionales salen a 200 pesos, por ejemplo, ¿no? Si los mandas a otro país, pues bueno, dependiendo de la cantidad de pesos y de las dimensiones, el costo varía, pero sale mucho más barato así
que directamente cotizarlo dentro de la paquetería a la donde la quisieras enviar. Entonces, las mensajerías prepagadas, la paquetería prepagada es una buena manera de llegarle a mucha más gente. Si tú te dedicas a vender ropa, si te dedicas a vender moldes, si te dedicas a vender algún servicio, tienes que abrirte a todo el mercado. Para lo que nos dedicamos nosotros a las redes sociales, como lo es en Instagram y lo es en YouTube, le llegamos a mucha gente. Muchas personas quisieran comprar mis moldes en PDF. Ya les hablé, en mi opinión, de las complicaciones que conlleva comprar los archivos PDF, porque hay muchos que venden los archivos de PDF y traen como 50 prendas, supongamos, ¿no? Pero esas 50 prendas no las puedes utilizar a menos que no imprimas el molde y trabajes en el molde. Entonces, si no sabes de patronaje, si no entiendes el patronaje lo mínimo, se te va a hacer difícil aún imprimiendo un rompecabezas y después cómo lo puedes llevar a la práctica. Muchas veces las hojas de PDF no tienen especificaciones de confección, no tienen algunos tal vez margen de costura, es la pura base lisa, no te dicen para qué te va a servir. Yo, por ejemplo, vendo mis moldes físicos, así como los que tú estás viendo en pantalla. Yo vendo mis moldes físicos y incluyo en el costo de mis moldes una asesoría gratuita o clase de confección o clase de patronaje. ¿Para qué? Para que tú al comprar el molde físico lo puedas usar directamente ya en la tela, cortarlo y armarlo. Si tienes dudas de cómo armarlo en cadena, si tienes dudas de cómo coserlo de mejor forma en tus máquinas, calibrar tu tela, yo con gusto te doy esa clase completamente gratis en la compra de mis moldes. Te los garantizo de que van bien. Te puedo dar una clase de cómo transformarlo, de cómo hacerlo más grande o más chico para que no se descuadre, pero los moldes son físicos y te los puedo enviar a cualquier parte del mundo. Hoy en día sí puedo decir, los puedo enviar a cualquier parte del mundo porque se van a ir unos moldes a Italia. Una persona de Colombia vive en Italia y me dijo, ¿sabes qué? Yo vi tu promoción, quiero comprar unos moldes y miren, mi trabajo va a llegar al otro lado del charco, como decimos aquí en México, del gran charco, porque es literalmente al otro lado del mundo. Dice, gracias por compartir estos temas, a veces pienso que soy la única y me frustro muchísimo. No, todos pasamos por todo tipo de cosas. Dice, ¿por qué la máquina doble aguja corta hilo del lado derecho cuando se corre? ¿Qué puede ser? Muchas veces tiene que ver la tensión de los tensores, donde pasa el hilo. Hay que checar que la aguja, una de las agujas esté alineada o que no esté despuntada o que no esté chueca, que los carretes no tengan rebaba. Hay muchas cosas por las cuales puede estar fallando tu máquina. Dice Rubik, amigo, buenas noches. Mi caso es el temor a empezar un taller por, porque siento que me falta experiencia. Pues la experiencia solo la vas a conseguir iniciando, intentando. Yo llevo 5 años haciendo videos para YouTube y me falta mucho por aprender. Siento que me falta todo lo que es visual y auditivo para el canal. Tal vez tengo facilidad de palabra, pero me faltan un montón de cosas y solamente sobre la marcha iré aprendiendo. Dice, yo realizo corte y confección, estampado en serigrafía, sublimados, vinil textil. Espero poder seguir para adelante. Por supuesto, vas a seguir para adelante, amigo. Porfa, contesta las dudas. Estoy contestando las dudas, Lorena. ¿Te refieres al costo? Es que si quieres algo más específico, por favor, sígueme en Instagram y con gusto podemos platicar y te puedo dar mi opinión, ¿de acuerdo? Dice, Dios te bendiga siempre, muchas felicidades, gracias. Gracias por su atención y darnos ánimo, Lucía. Ana, oye, patrones para ropa de trabajo, de seguridad, ¿das cursos o los vendes? Pues puedo venderlos, hacerlos y dar cursos también, por supuesto. Em, Dice, tengo una máquina de una aguja y se me quebró una aguja y se atoró. Ya no quiere caminar ni para adelante ni para atrás. ¿Qué puede hacer? ¿Tendrás algún video? Si es una máquina recta, lo más seguro es que la puntita de la aguja esté atorada en el cangrejo. Entonces habría que quitar el cangrejo, darle unos pequeños golpecitos para ver en qué parte está y se va a desatorar. Si quieres, con gusto te puedo asesorar a distancia o si eres de aquí de México, con gusto puedo ir y reparar tu máquina. Por favor, escríbeme a mi correo electrónico canon3412@gmail.com o sígueme en Instagram. Recuerda que estoy como canonjc
SR. Dice Consuelo, hola, si puedes hacer leotardos por tallas. Hola, si puedes hacer leotardos por tallas. Pues es muy difícil trabajar la licra tan pequeña y después irla graduando, pero claro que se puede hacer y con gusto lo estaremos mostrando más adelante. Dice, quisiera estudiar diseño o moda. Hace muchos años que trabajo, yo soy modista, pero quiero un diploma o diseño. Hay muchas academias que tienen diplomas, pero realmente nunca dejas de aprender. Hoy en día hay tantos sistemas, hoy en día cada quien tiene, quiere enseñar a su manera, me incluyo, y tratar de encontrar la manera más fácil. Entonces, un diploma no es como ya lo sabes todo. Yo creo que hoy en día aprender de muchos lados, aunque no tengas, entre comillas, un reconocimiento de cada uno de las escuelas donde acudas, es aprender bases, es aprender métodos, es ir aplicando una parte aquí y una parte allá de todos los lados donde puedas aprender. Muchos lados son gratuitos y por supuesto pues hay otros de paga. Dice, ¿es de la Ciudad de México, Lorena? Bueno, con gusto, yo también soy de la Ciudad de México. Podemos platicar. Por favor, dime cómo me puedo poner en contacto contigo. O sígueme en Instagram. Estoy como CanonJCSR. Dice Diana, saludos desde Zapopan, Jalisco. Apenas en Guadalajara creo que estuvo la Expo Mercería y Manualidades o apenas va a estar. No he tenido posibilidad de salir a la calle y grabar para ustedes, pero lo estaremos haciendo próximamente. Dice, Swing con Manuel. Ya traté de arreglarla, pero seguiré tratando. Muchas gracias. Bueno, con gusto les puedo ayudar. Saluditos desde Chiconcuac, Estado de México. Amigo Nava, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy de la Ciudad de México y decía que me falla cobrar mi trabajo. Con gusto te podemos ayudar y asesorar, Lorena. No hice uniformes escolares este año y la gente quiere que los venda a precio de la tienda Walmart y la verdad no sale. Da tristeza tanto esfuerzo. Entiendo, hoy en día está lo del regreso a clases y es obvio que muchas marcas venden a precios muy baratos y es entendible porque la economía pues muchas veces no da para más. Los sueldos son bajos, aumentan los costos en diferentes cosas y pues no nos alcanza. Sin embargo, también hay personas que venden y compran trabajos de calidad. Entonces, compras un uniforme de 100 pesos y lo ves por dentro y está mal hecho y no le echo la culpa a los que cosen porque así se los exigen. Porque a ellos seguramente si lo cobran en maquila se los pagan súper barato y les dicen, ¿sabes qué? Yo quiero 100, no quiero buena calidad, quiero que lo hagas rápido. Entonces sí es triste y puedes tratar de enfocarte en otras cosas. Uniformes para taquerías, para estéticas, para gimnasios, para hay tantas personas que quieren trabajos de calidad y lo pagan. Yo a eso quiero también a dedicarme. Dice, hermosa noche, Juan Carlos, un enorme gusto saludarte. Amiga Noemí, qué gusto saludarte, te extrañamos mucho, nos hubiera encantado mirarte ahí en colaboración con nuestro amigo Jesús García de Gorras Gassi. Pero bueno, a final de cuentas, sabes que eres parte importante de todos los que formamos como una pequeña comunidad de creadores de contenido que tiene que ver con patronaje y confección. Un abrazo para ti también. Dice, saludos desde Torreón, Coahuila, México. Necesito leotardos por talla. Bueno, pues escríbanme a mi correo, mándenme el tipo de imagen que quieren y con gusto podemos tratar de trabajar en esto, ¿va? Dice Nelson, chéverísimo mi hermano, qué felicidad tu trabajo viajando por el mundo. Estoy más que contento y emocionado de que mi trabajo pueda ir tan lejos de verdad. Abre la puerta para muchas cosas más y ojalá que el canal crezca y es internacional porque ustedes de otros países miran mis videos. Espero algún día yo salir de México y poder grabar en otra parte del mundo. Dice, buenas noches, amigo, ¿tienes moldes de pantalón de vestir de varón? No, de hecho estoy pensando en desarrollarlo porque son de las prendas que más me gusta. Me gusta usar ropa de vestir. Ya tengo el molde de la camisa y estoy por desarrollar próximamente el del pantalón de vestir también. Dice, agradezco que nos muestres tu taller, así no me siento mal de que el mío siempre esté hecho un relajo. Pues miren, ya casi termina la transmisión y sí hay un relajo, pero ahorita seguiremos trabajando tal vez una hora, 2 horas más. Dice, hey, ¿qué título es esto, bro? El de con ganas, pues es que no tenía ganas de trabajar y miren, ahorita estoy trabajando, pero para ustedes haciendo esta transmisión. Dice, saludos desde Kentucky, estoy muy emocionada por entrar a personas que nos motivan. Muchas bendiciones, que tengas
una linda noche. Muchísimas gracias. Miriam Barrios, saludos. Dice, yo manejo muy bien la licra como asos para los patrones. Ay, ya me borró su comentario. Dice, yo trabajo en la tapicería, bro. Buenos saludos. Dice, es un relajo organizado. ¿Verdad que sí? Siempre hay un orden en nuestro desorden. Pareciera que no, pero sí. Entonces, bueno, pues se terminaron los mensajes y ya nos pasamos de una hora. Y solo me queda agradecerle a todos ustedes por haber estado aquí conmigo, acompañándome en esta plática de lo que tenía que ver con las no ganas de trabajar. A veces no tenemos ganas de trabajar, pero es por la falta de tener una meta, de tener un objetivo. Pongámonos un objetivo a corto, mediano y largo plazo. Transformará nuestras vidas y nos va a permitir alcanzar la meta. Yo lo hice hace 5 años cuando inicié el canal. Anhelaba tanto poder mirar una placa de YouTube y decir Canon de costura por haber pasado los 100,000 suscriptores. Y hoy en día quiero ser ambicioso y anhelar llegar al 1,000,000 de suscriptores, porque bueno, pues esto ustedes me permiten hacerme la idea de que sí puedo lograrlo. Dice, ya me concentré para trabajar más en la noche. Yo me concentro más, ¿verdad que sí, Noemí? Pues bueno, los voy a acompañar a trabajar a la distancia para todos aquellos que sigan trabajando como yo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Dice, disculpa, emocionada de encontrar a mis personas que nos motivan mucho. Bendiciones. Y sí es cierto, cuando hacemos patrones, hacemos un desastre con el cartón, pero terminamos recogiendo y queda todo bien. Melissa, ojalá que me puedas seguir en Instagram. Recuerda que estoy como Canon JCSR. Para todos ustedes que quieran escribirme de manera más directa, síganme en Instagram, Canon JCSR, y ayúdenme a llegar a los 2,000 seguidores en Instagram. Dice, yo debo hacer 4 sudaderas y también a desvelarme. Disfruto mucho mi trabajo. Saludos, me contactaré contigo para asesoría en cobros. Gracias. Por favor, Lorena, ojalá que sí. Dice Liliana, jovencito, siga usted adelante. Me gustan sus enseñanzas. Dios lo bendiga. Soy de Perú. Muchas gracias, Liliana. Con gusto les sigo compartiendo lo que Dios pone en mi corazón, lo que yo les puedo mostrar, lo que yo les puedo aconsejar. Lo seguiré haciendo para todos ustedes. Dice, gracias a ti por tu atención, pasen bonita noche. Y como siempre les digo, ok amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido de algo el video que les acabo de mostrar el día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, nada te cuesta y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Dice por aquí, claro que sí, ya compartí mis videos con mis amigas. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, un pulgar arriba. Hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós.